Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración del servicio de Palabra Viva, Viva en Familia, del domingo 11º ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro Sagrado Corazón de Jesús y Monte Carmelo. Recordemos a todos los que trabajan en el campo, a todos los que en el Valle de San Joaquín producen tanta legumbre, tanta fruta, no solamente en este valle, en muchas partes de California y del mundo entero, donde la gente se dedica a trabajar la milpa y también a sacar del fruto del sudor de su frente el alimento para sus familias. De una manera especial pedimos por todos los inmigrantes desprotegidos de América para que hagamos la diferencia en este país, ya que de nosotros depende su estabilidad económica, pero también la unidad de las familias y tantos valores que, aunque seamos pequeños en nuestro obrar y en nuestra forma de relacionarnos, cuando el mundo no reconoce nuestros valores, hay un Dios que sí los mira y los aprecia. Pedimos por los que en este momento nos escuchan, personas que viajan, los que están enfermos, hacinados en sus casas, no pueden salir por su enfermedad, o asilo de ancianos, por los que están en las cárceles. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas.
Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él lo sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. He aquí la gran noticia de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy he dado por titular a mi homilía simplemente con el nombre de Jesús, el heraldo del reinado de Dios y autobasilea o autorrealización del reino. Yo distingo claramente entre reinado y reino. Reinado significa acción, reino es el nombre o la utopía o la realidad, sin la cual no hay acción. Por eso a Jesús lo podemos definir siempre como sustantivo y como verbo. Hoy el Evangelio nos habla de cómo Jesús se adapta a sus oyentes. Usa la pedagogía de aquel que desea aprender, de aquel que observa cómo son las cosas de la creación. Me recuerda ese documento del Papa Francisco que tanto ha sido criticado y poco estudiado, de Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nuestra hermana y madre, la tierra. En el número 84 nos invita el Papa a reflexionar cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios. Eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico
que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. ¿Quién ha crecido entre los montes? ¿O quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber? ¿O quien jugaba en una plaza de su barrio? Cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia identidad. Aquí quiero hacer mención lo que yo he llamado como la primera forma de palabra de Dios, de 7 en total. En el número 83 de ese documento, Laudato Si, el Papa sigue diciendo que Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo, que ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios. Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella, la creación, es además una continua revelación de lo divino, lo que yo llamo palabra creadora de Dios, porque la creación es el libro abierto donde Dios se manifiesta. Menciona el Papa que los obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo: percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Esa contemplación de lo creado permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque para el creyente, contemplar lo creado es también escuchar su mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Podemos decir que junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas. Yo me autoexpreso al expresar el mundo y exploro mi propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo. Esto es lo que hoy la palabra litúrgica de Dios nos muestra. En la persona de Jesucristo, cuando Él parece hacer el esfuerzo y se pregunta a sí mismo, ¿cómo les explico el reino? ¿Qué comparación les pongo? Nunca se imaginaría a Jesús como hombre. Como Dios todo lo sabe, pero como hombre que su misma persona vendría a ser expresión de su propia palabra, que ese reino y reinado de Dios lo vendría a encarnar Él o hacerlo personal, de tal manera que el Espíritu Santo después señalaría al mismo Jesucristo, no solamente como la inauguración del reino de Dios, sino como su encarnación. Hoy hablemos de esa sencillez con la que la Biblia empezaba a prepararnos para darnos la plena revelación en su Hijo. El profeta Ezequiel dice que tomará Dios un renuevo de la copa o de lo más alto de un cedro, y de allí llevará un retoño y lo plantará en la cima del monte excelso y sublime, en la montaña más alta de Israel. Yo sugiero que probablemente sea la montaña del Carmelo. Están varias montañas, el Tabor, el Carmelo, porque cuando habla Jesús con esa ternura, con ese amor, de cómo Él observaba las plantas, los árboles, los animales, la gallina que acurruca a sus polluelos. Yo me pregunto si la sencillez y profundidad con que Jesús nos da su palabra y el mensaje del reino de su Padre, si nosotros podríamos aplicarlo a todas las áreas de nuestros trabajos, de nuestra misión, cualquiera que sea nuestro papel en la familia o en la sociedad. Por eso doy por llamar a esta parroquia no solamente Iglesia de Monte Carmelo, sino Iglesia de los Tres Montes, Calvario, Tepeyac y Carmelo. Del Calvario porque nos debe recordar esa semilla muerta que es Jesús. Él mismo lo dijo, al menos que el grano de trigo muera, quedará infecundo. Tiene que morir. A todo el mundo nos da tristeza saber que este cuerpo que ahora disfrutamos y con el cual servimos o comparten como pareja en la intimidad, tarde que temprano decae, deja de respirar, ya no habrá sangre fluyendo en nuestras manos y se tiene que deshacer como ceniza de la cual fuimos sacados. Jesús mismo advirtió a aquellos que sienten que no hay futuro para ellos, que se dejan llevar por el pesimismo de lo que dicen las canciones populares, solo un puño de tierra. Usted y yo, mis hermanas y hermanos, reciba la gran noticia. No es simplemente un puño de tierra.
Usted se va a llevar a la tumba y de la tumba al cielo todas las buenas obras que lo acompañarán. Y las oraciones de aquellos hombres y mujeres con los que usted tuvo una relación normal, productiva, que harán una oración por usted, para que una vez disuelta esa semilla de nuestro cuerpo, venga ese cuerpo glorioso del cual San Pablo nos habla en la segunda lectura hoy. Todos vamos a dar cuentas al tribunal de Cristo. Tengamos confianza, dice San Pablo, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Quiero que se lleven en su mente y corazón lo que su cuerpo y su alma son para esta semana. Cuando usted sienta la tristeza de que se tiene que ir de sus seres queridos y no verlos más, porque a todos nos llegará esa nostalgia del amor que recibimos de nuestra madre o padre de pequeños, o de sus amigos o de sus hijos, que ahora los tiene en sus manos, en sus brazos, y un día partirán del hogar. Hoy les invito a que tengamos esa visión optimista de San Pablo. Mientras nuestra alma esté en este cuerpo, estamos desterrados de la patria que nos espera, que es el cielo. Entonces, aun cuando nuestro cuerpo está decayendo, como dice San Pablo, nosotros nos acercamos al momento que nos encontraremos con el Señor. Saldremos de este cuerpo para vivir con Dios. Procuremos pues agradar a Dios en el destierro y en la patria. Diríamos prácticamente como inmigrantes y como ciudadanos, constructores de este país. Nosotros todos somos una sola nación. Y no me refiero solamente a América, a Israel o a México, sino a la nación de las hijas y los hijos de Dios que procuran la verdad, que hacen el bien, practican la justicia. Y entonces nosotros debemos saber que somos esa semilla del reino, que hacemos la diferencia en el mundo. Como este canto con el que vamos a alabar al Señor, podemos decir que somos la semilla que hace la diferencia. El mundo está a la expectativa de usted como verdadero cristiano, como católico, como hija e hijo de Dios que vive en América, en México o en cualquier parte del mundo. Si usted es fiel a la verdad, si usted practica la justicia, si usted alaba al verdadero Dios y con ello produce los frutos de amor, de belleza, de bondad, usted se llevará una gran recompensa que no solamente le llegará al final de esta vida, sino desde ahora empezamos a disfrutar el gozo y la paz que nos viene del hombre justo. Como dice el Salmo de hoy 91, qué bueno es darte gracias, Señor, Dios Altísimo, celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad por las noches. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Soy una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise escoger, soy palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza en
ayer, fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. El Señor está con nosotros, que somos la semilla que Él ha sembrado y que es fruto de su cruz, de su sudor, de su dolor. El Papa Francisco nuevamente nos presenta la misma cruz de Jesús como esa semilla, que Él no solamente es en su persona, sino que ha sido desgarrada por el dolor, por el sufrimiento. Nos dice cómo Dios puso en la cruz de Jesús todo el peso de nuestros pecados, todas las injusticias perpetradas por cada Caín contra su hermano, toda la amargura de la traición de Judas y de Pedro, toda la vanidad de los prepotentes, toda la arrogancia de los falsos amigos. Era una cruz pesada, como la noche de las personas abandonadas, pesada como la muerte de las personas queridas, pesada porque resume toda la fealdad del mal. Sin embargo, es también una cruz gloriosa, como el alba de una larga noche, porque representa en todo el amor de Dios, que es más grande que nuestras iniquidades y nuestras traiciones. En la cruz vemos la monstruosidad del hombre cuando se deja guiar por el mal, pero vemos también la inmensidad de la misericordia de Dios, que no nos trata según nuestros pecados, sino según su misericordia. Hay varias tareas que nos da la palabra de Dios el día de hoy. La primera es que a pesar de nuestra pequeñez, la palabra de Dios nos dice: no la descuides, porque quiero que tus manos sean mis manos. Como creador, tú serás mi co-creador. Tu corazón quiero que palpite cuando veas la necesidad de tus hermanos, porque por tu corazón te voy a mostrar el cariño y el amor hacia ellos. Tus manos son extensión de mi generosa ayuda. Tus pies vayan en solidaridad con quienes son desatendidos por el gobierno o por las instituciones de este mundo. Quiero que tus palabras sean mis palabras. Por eso cada uno de nosotros, como verdaderos creyentes en Dios y practicantes de su justicia, que es precisamente los dos elementos que componen a la verdadera iglesia de Cristo, que subsiste en la iglesia cristiana católica romana, pero que esa verdadera iglesia de Cristo no se reduce solamente a los confines de la iglesia como institución. No olvidemos que la iglesia es tanto institución como carisma. No puede ser carisma sin la institución. Un cuerpo no se puede componer solamente del sistema óseo, de los huesos, ni tampoco se puede componer el cuerpo solamente de los tendones. Ambas cosas son necesarias, la institución y los carismas. Cuando nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en el mundo, veamos de qué manera toda la creación nos habla de Dios, y cómo tú y yo somos los sacerdotes de esa creación, los que representamos todos los frutos, todos los animales, todas las montañas. Si en la antigüedad se adoraba al verdadero Dios en la cima de las montañas, y el profeta Ezequiel habla como de la punta de un cedro, va a sacar Dios un retoño para injertarlo en su tierra natal, en la Tierra Santa, allá en Jerusalén. Nosotros podemos pensar que Dios también puede traer ese retoño a toda cultura, a todas las escuelas, a todos los trabajos, a todas las áreas de la sociedad. De tal manera que el cristiano jamás debe dividir de una forma absoluta que por un lado está lo sagrado y por otro lo secular. O que los sacerdotes no se pueden meter en política, ni los políticos pueden hacer una oración. Válgame Dios. Entonces, ¿solamente vamos a dejar a Dios en las cuatro paredes de las iglesias?
No vamos a permitir que Dios sea no solamente un tema importante en la arena social, sino la fuerza motriz que inspire, que con su espíritu transforme, que su palabra instruya. ¿Cómo es posible que sigamos preguntándonos por qué suceden tantas desgracias en Estados Unidos, en México y en el mundo entero? Actos terroristas, violencia organizada y autorizada, porque hay violencia autorizada por los gobiernos. ¿Por qué no nos enteramos de que si nosotros sacamos a Dios de las escuelas, entonces los jóvenes y los niños van a llenarse su espíritu, su corazón, su mente, su cuerpo de drogas, de la ideología de la segunda enmienda, porque es una verdadera ideología. No es simplemente el derecho de los ciudadanos a poseer una pistola, es una verdadera promoción de la violencia. Aquellos que dedican millones de dólares para que los servidores públicos mantengan el ídolo de las armas, no se la van a acabar. Finalmente, mis hermanas y hermanos, todos aquellos que se dicen cristianos o católicos o creyentes en Dios, pero manipulan el nombre de Dios, no se la van a acabar en la justicia divina. Todos vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo, unos más pronto, otros más tarde, pero nadie se libra porque Él ha sido establecido como juez de vivos y muertos. Pidamos al Señor para que esta palabra proclamada en los medios sociales llegue hasta los últimos rincones de la tierra, pero también hacia esos lugares de poder, sean las finanzas, sean las leyes, en la política, en la educación y en la salud. Todos tomen conciencia que el reino de Dios no va a competir con el presidente actual, con los políticos que buscan por medio de manipulación imponer el sistema de mercado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.